la palabra a la doctora María Corina Llanes Ocampo. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente y distinguidos miembros del Consejo de la Magistratura, respetado Tribunal de Honor, distinguidos miembros, señoras y señores. Para mí es otro formidable desafío y un ejercicio cívico saludable presentarme una vez más a un concurso de estas características, porque considero que es un acto republicano en su máxima expresión, y fundamentalmente por el rol que cumple el Ministerio Público dentro del ordenamiento jurídico, por la defensa que debe ejercer del Estado de Derecho y la Constitución, y por los momentos en los que está viviendo la República en relación a hasta la relativización de esos aspectos esenciales del sistema de derecho constitucional. Considero oportuno presentarme y contribuir con mi experiencia en ese tema. Fundamentalmente también me siento enaltecida por formar parte de las 17 mujeres que se han animado a participar en este concurso público tradicionalmente, ocupado, postulado por varones. Destaco la transparencia y el acceso que está teniendo la ciudadanía a los datos de los candidatos y a su participación con relación a las denuncias y las preguntas. Considero que esa también es una manifestación plena del control republicano de los actos de gobierno que debe ejercer la sociedad. En caso de ser elegida, procuraré o contribuiré a robustecer este sistema con integridad, honestidad, capacidad, trabajo sostenido y sobre todo con la firme convicción de que el único camino para fortalecer la democracia y vivir en una sociedad civilizada y pacífica es el respeto irrestricto de las leyes. Con relación al rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, a partir del 92, los constituyentes, inspirados en un modelo ius humanista, refundaron la República del Paraguay dentro de un concepto de respeto a la dignidad humana para asegurar los valores de la libertad, la igualdad y la justicia. Sobre esos valores se ha erigido el Estado social de derecho, en cuyo contexto se ha organizado el poder, siguiéndose el modelo tripartito, sobre una premisa fundamental: el respeto a la ley para garantizar el orden público. En ese contexto se ubica el Ministerio Público dirigido por la Fiscalía General del Estado. Y en ese contexto debe propiciar, promover, concretar el cumplimiento de los derechos individuales consagrados dentro de ese Estado social de derecho que le corresponden a la sociedad de la cual es su representante. Eso es lo que yo entiendo con relación a su ubicación dentro de este esquema de poder y su compromiso social. Conforme a la organización metodológica de la Constitución, está ubicado dentro del capítulo del Poder Judicial en la sección cuarta, si bien no depende del Poder Judicial ni de ningún otro órgano o poder del Estado. Es un ente autónomo que se administra y organiza. No obstante, cumple una función judicial que es el género. Si bien es cierto, no forma parte del Poder Judicial, lo hace a través de la función requirente a los efectos de concretar, a través de la función jurisdiccional, esa consagración de los derechos individuales que son planteados o que son llevados a su conocimiento. En ese sentido, el Ministerio Público comparte con el Poder Judicial esa custodia de la legalidad, es un guardián de la legalidad, es un promotor en la aplicación de los derechos individuales dentro de esta concepción de Estado social de derecho. En el aspecto penal, es el titular de la acción penal pública, comparte con la víctima, si bien es cierto de manera restringida,
la intervención ante los tribunales a través de la querella adhesiva, en realidad es el gran protagonista del ejercicio de la acción penal. Esa es la función principal. Si bien es cierto, también debe defender el patrimonio público y social, los intereses difusos y el derecho de los pueblos indígenas. Su rol principal, o en vidriera, está a través del ejercicio de la acción penal pública. ¿Cuáles son las características de este ejercicio? No es un mero acusador, ni restricto persecutor penal. Lo hace dentro de una concepción privilegiada del principio de legalidad, compartido o armonizado con el principio de oportunidad o de discrecionalidad, que también el Ministerio Público está facultado a ejercer, y es ahí donde debe primar la racionalidad a los efectos de saber qué casos perseguir, en qué dimensión y hasta qué consecuencias llegar o qué soluciones alternativas establecer como respuestas a cada uno de los conflictos que le presentan a su consideración. Ese es el punto novedoso de su intervención dentro del sistema penal, del modelo acusatorio del cual, digamos, depende su concreción. Con respecto a mi percepción respecto al funcionamiento del Ministerio Público, en realidad en los últimos años es la institución que más ha crecido a nivel por las reformas normativas que ha pasado, a nivel presupuestario y orgánico, y también a nivel de recursos, ¿verdad? Yo veo positivo todo eso, porque son 17 años desde la promulgación del Código Procesal Penal, que es la herramienta principal, digamos, de su ejercicio, y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Son 17 años de mucha actividad frenética, donde no veo que se haya, digamos, detenido a analizar de qué modo lo ha hecho y en qué se puede mejorar la herramienta, de qué manera se puede implementar o completar la implementación del sistema, porque es un sistema que está aún en su fase de implementación, y no apurarse en introducir ya reformas legislativas en la creencia de que no funciona esto, entonces hay que solucionarlo cambiando la ley. De hecho, los problemas que yo he notado como abogada litigante y como operadora también que soy del sistema, es esa tergiversación permanente de la utilización de los nuevos institutos procesales. O sea, el Ministerio Público, dentro del modelo acusatorio, ejerce el rol protagónico, lo hace dentro de esta, digamos, concepción privilegiada del ejercicio de la legalidad y la oportunidad, y sin embargo desaprovecha la ocasión para dar respuestas oportunas y útiles al conflicto generado por los delitos. Entonces, voy a dividir en 3 o 4 aspectos esa, digamos, percepción que tengo con relación al funcionamiento. En cuanto a lo político, el Ministerio Público, su Carta Orgánica lo dice, debe participar activamente del lineamiento de la política criminal del Estado. Y lo debe hacer desde su rol, porque él está en la arena, él está en la trinchera, él es el que sale a perseguir los hechos punibles. Entonces, debe proporcionar los insumos, las estadísticas, los datos, como para que con otros organismos del Estado, que los hay, están organizados, cada cual tiene su dirección de política criminal, sentarse a delinear cuáles van a ser los siguientes pasos a nivel normativo, a nivel preventivo y represivo, ¿verdad? Porque lo tiene que hacer dentro de este enfoque contemporáneo de lo que es la política criminal, que no solamente debe ocuparse de buscar respuestas para reprimir la criminalidad, sino que debe ocuparse de buscar las causas de la criminalidad, a los efectos de prevenir, porque sale más barato, dicen algunos, prevenir que combatir. Ningún presupuesto puede, digamos, ser suficiente cuando se encara solamente desde las consecuencias del delito, de los hechos punibles. Entonces yo
considero que si bien es cierto, están establecidas las estructuras, la Dirección de Política Criminal, creo que tiene también un organismo que investiga y saca estadísticas, números, hace informes sobre cómo ha crecido la criminalidad en determinados territorios de la República, cuál ha sido la incidencia de tales o cuales hechos punibles, etcétera. Pero eso no está suficientemente consolidado como para después decir qué pasos vamos a dar. ¿Y en dónde se refleja eso? Y, por ejemplo, en las reformas legislativas que se han dado en estos últimos 17 años de la puesta en vigencia del sistema penal. Se han precipitado a modificar las medidas cautelares, por ejemplo, en la creencia de que no funcionan las medidas alternativas, de que hay que endurecer las medidas a través de la prisión preventiva, desvirtuándose el sistema constitucional que protege la libertad durante el proceso. Y eso nada más, porque hay otros temas también, es una demostración palpable de que no hay una definición clara de la política criminal. Yo no le culpo solamente al Ministerio Público, en realidad esta es una tarea conjunta de diversos actores del Estado. Pero el Ministerio Público es como el buque insignia, es el promotor, es el que está en el terreno peleando, entonces es el que debe proponer, es el que propone. Con relación a lo jurídico, entonces relaciona también, obviamente, con la política criminal, hay un manejo arbitrario y antojadizo de los institutos procesales, y no voy a abordar todos ellos, solamente dos, lo relativo a los requerimientos fiscales previstos en el artículo 301, y el desarrollo de la audiencia preliminar y sus fines político-procesales previstos en el artículo 352. En relación a los requerimientos fiscales, hay una clara prelación de qué es lo primero que debe hacer un fiscal cuando recibe una denuncia, un parte policial o una querella. Primero debe verificar si el hecho es delito o no, y si la persona a quien se le atribuye lo ha cometido o no, o si hay un obstáculo legal en la persecución, a los efectos de desestimar, y no desplegar toda una artillería de recursos humanos, materiales, de tiempo, para imputar y después concluir con que había sido que él no ha participado o que hay un obstáculo legal. En fin, ese artículo 301 establece las prioridades. Luego de la desestimación está el criterio de oportunidad. Luego está la suspensión condicional del proceso. Va increciendo hasta llegar a la imputación, pasando por el procedimiento abreviado y la conciliación. El Código establece cuáles son los criterios legales, por ejemplo, para solucionar los conflictos que tienen un contenido patrimonial. No hay necesidad de que sean crímenes o delitos. Esa también es otra tasación artificiosa que se hace de la aplicación de la acción penal que constriña al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no se ha sentado a definir cuáles son realmente sus facultades en materia del ejercicio de la acción penal. Para mí ahí está el punto fundamental que hay que esclarecer primeramente, porque hay mucha confusión al respecto. Primero se imputa y después se termina dando un criterio de oportunidad o una suspensión condicional. Cuando la suspensión condicional, uno sabe perfectamente de entrada cuáles son los casos en que se puede pedir como primer requerimiento. No me quiero extender mucho, nada más para, graficar dónde están los problemas generados por la mala interpretación, la mala aplicación de las herramientas jurídicas. En otro aspecto también procesal donde eso se vislumbra es en el manejo de la actividad probatoria. El Ministerio Público está obligado a buscar la verdad, al igual que los jueces y tribunales, pero tienen que buscar esa verdad en base al principio de objetividad, porque no se puede sustentar ninguna decisión judicial válida dentro de este Estado de Derecho constitucional en base a falacias o en base a investigaciones malogradas por desprolijidades durante su realización. Entonces, ahí también se ubican o se apoyan gran parte de los problemas que finalmente llevan a la extinción de los casos o a la extinción por la nulidad, un mal manejo de la actividad probatoria o procesal, que finalmente se traducen en impunidad
y en un fracaso en la gestión del Ministerio Público conforme a las exigencias legales y con las expectativas de la sociedad. En relación a la etapa intermedia, que ha sido, digamos, establecida en esa parte del proceso penal como para dar el espacio adecuado para definir el conflicto ahí y no ir por el camino más largo, cual es el juicio oral, también es completamente subvalorada y desperdiciada. Al punto que se ha llegado, tengo entendido, a plantear su eliminación de la ley procesal, porque supuestamente es un obstáculo para llegar al juicio. ¿Y qué es lo que van a generar con eso? Y un colapso del juicio oral, de la fase del sistema oral. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis de la estructura conforme a sus principios y se actúa a ciegas, sin tener en cuenta los datos, las estadísticas, como para poder manejar correctamente la herramienta. En cuanto al administrativo, obviamente que el Ministerio Público no está ajeno al tema de la corrupción, una comparte dentro de todos los estamentos del Estado y hay diversos frentes que considerar. Yo básicamente entiendo que más allá de las herramientas o de los organismos especializados para el combate a la corrupción, se tiene que trabajar en la prevención, detectándose cuáles son las situaciones donde se puedan dar conflictos de interés que puedan dar lugar después a actos de corrupción. Eso se puede trabajar a nivel interno, a nivel de instrucciones generales de la Fiscalía. Están los convenios y tratados internacionales que ya han establecido qué son conflictos de interés, cuáles son las situaciones que deben evitarse en el manejo de cuestiones como estas. Con relación a lo social, entiendo que hay también todos los mecanismos, un representante de la sociedad debe acercarse a ella. Hay una brecha muy grande porque no hay, digamos, un intercambio fluido entre lo que la sociedad cree o entiende que debe hacer el Ministerio Público y entre lo que el Ministerio Público ofrece y hace finalmente. Entonces hay como un teléfono cortado y eso genera irritación y quejas que a veces no están fundadas, porque a veces no se informa debida y suficientemente qué es lo que hace el Ministerio Público. Con relación a la autonomía, entiendo que dentro de esa misma racionalidad que rige sus actividades, el presupuesto se tiene que trazar de manera estratégica, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades legales y cuáles son las necesidades reales. Y eso también tiene que ver con la política criminal. La propia elaboración del presupuesto tiene que ver con qué es lo urgente, cuál es el clamor de la sociedad, dónde tengo que poner mayores recursos. En fin, todo eso dentro también del plan estratégico institucional que tiene el Ministerio Público y que lo tiene que tomar de manera global. Bueno, con relación a todos estos puntos, ¿qué es lo que propongo? Básicamente, en materia política, trabajar coordinadamente, tomar las riendas, en caso de ser elegida, de la política criminal encarada desde el Ministerio Público, de manera coordinada con los otros estamentos involucrados y sobre todo buscando lograr esa eficiencia que exige el modelo. El modelo no solamente dice cumplir las metas con eficacia, hay que ser eficiente porque con lo menos hay que hacer más. Por eso es que establece una prelación entre los requerimientos que va a hacer el fiscal, desde lo menos hasta lo máximo. Entonces ese eje no debe ser perdido a la hora de elaborar el plan para ejercer las facultades. En cuanto a lo jurídico, creo que hay que fortalecer intensamente la capacitación en el centro de entrenamiento, que obviamente está instalado, tiene excelentes profesores, también me ha correspondido en más de una ocasión colaborar con ellos y reencauzar y desmontar todas estas falacias respecto a la incorrecta o tergiversada aplicación de los institutos y las herramientas. Con relación a la corrupción, entiendo que hay que trabajar los conflictos de interés y establecer, ya sea a nivel interno o a nivel de propuestas legislativas, reglamentaciones en base a las situaciones que generan eso. Y en lo social, una mayor comunicación con la sociedad, aprovechando la tecnología, aprovechando las diversas herramientas que existen como para poder tener audiencias públicas y sobre todo educar a la ciudadanía en lo que hace el Ministerio Público y en lo que ella puede exigir a él como su representante social. Finalmente, en caso de ser elegida, mi compromiso es trabajar con integridad, con honestidad, con patriotismo, con todo el esfuerzo que pueda dar a partir de mi experiencia y mi conocimiento,
porque considero que es la única manera de llevar adelante o de colaborar con la consolidación del Estado de Derecho constitucional y fundamentalmente de los derechos consagrados en el Estado social de derecho. Muchísimas gracias. Gracias, doctora María Carolina Llanes Ocampos. Tiene la palabra los señores miembros del tribunal que deseen formular consultas a la postulante. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buenos días, doctora María Carolina Llanes. Como siempre, usted nos ha dado una clase por su capacidad docente y publicaciones que la conozco. Usted reúne intelectualmente los valores que hacen a la capacidad de la pretensión que en la eventualidad pueda ser fiscal general del Estado. Eso es muy personal mío, no incluye a nadie. Me gustaría tener una referencia, una semblanza de los valores que usted estima debe representar personalmente y en su proyección pública la imagen del fiscal general del Estado. Sí, como un representante de la sociedad, debe bajarse del pedestal de la Fiscalía General del Estado y debe compartir de manera par con la sociedad los problemas que atañen a las delicadas funciones que tiene y al ambicioso rol que le dio la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional le exige no solamente representar a la sociedad en la, digamos, persecución penal como para poder satisfacer justamente esa ofensa recibida a través del delito, sino que además le exige que en esa tarea sea estricto, respetuoso de los derechos y garantías de todos los participantes en esa relación procesal e inclusive en el círculo social donde este evento se produjo y hizo que él reaccionara. Entonces, dadas esas características, el fiscal general del Estado tiene que humanizar su compromiso, tiene que humanizar y tiene que, digamos, realizar eso de manera concreta, comunicándose de manera más humana con la sociedad a quien representa. Pues, ¿qué es lo que hoy se ve y qué es lo que reclama la ciudadanía? Que son funcionarios inalcanzables. Nunca nadie puede entrar a hablar con ellos. Si te recibe, es un milagro, ¿verdad? Y uno es un ciudadano, uno es el mandante, él es el mandatario que tiene que representarme ante mi reclamo, ante los órganos jurisdiccionales. Y esa brecha es muy grande. Yo entiendo que debe humanizarse y debe, dentro del modelo ius humanista que nuestra propia Constitución establece para el ejercicio del poder, eso tiene que ser real. Y obviamente que tiene que hacerlo con solvencia, con absoluta integridad y con patriotismo. Yo creo que el patriotismo es un valor a veces olvidado por muchos funcionarios de alta jerarquía. Están más ensimismados en cuestiones políticas a veces. Yo no digo, es un alto cargo que tiene que ver con el manejo de la política criminal del Estado. O sea, no deja de tener implicancias políticas, pero debe centrarse en el servicio de la sociedad. O sea, digamos, ese equilibrio se tiene que dar de manera visible. Eso es lo que entiendo con relación a la... Puntualizando más, a lo largo de exposiciones de los que se han presentado como postulantes, hemos colegido de que existen muchas acciones impropias del poder público, que en muchos casos permiten
ilicitudes que, aunque no llegaran al campo penal, sí pudieran orillar responsabilidades directas, que en muchos casos, o pocos lo hemos visto, o directamente tienen una dilación que no resulta razonable. En la eventualidad de usted ser fiscal general del Estado, asumiría el coraje, ya le lanzo la idea, de poder actuar de esas funciones? Desde luego que sí. En la experiencia que he tenido en el ejercicio de la magistratura, me he enfrentado con diversos tipos de presiones, aunque no tantas en realidad, porque parece que te presiona aquel que te conoce que vas a ceder y el que sabe que no lo vas a hacer no se anima a hacerlo. O sea, ese ha sido siempre el perfil que he mantenido en todos estos años que he trabajado en la Fiscalía y en el Poder Judicial y también en otros estamentos de la República, ¿verdad? Yo estoy convencida de que así debe actuar el funcionario, por más alto o bajo que sea el rol que desempeña dentro del esquema de ejercicio de poder. No sé, no puedo decir si tengo coraje o no. Yo me siento capacitada a resistir. De hecho, estoy peleando con muchos sectores por mi manera de encarar el tema a través de las redes, a través de los medios, con relación a las discusiones jurídicas que se han dado en relación al respeto a la Constitución, etcétera, siendo yo una funcionaria pública. Inclusive en más de una ocasión he recibido algún tipo de advertencia, ¿no? Advertencia, llamada de atención en relación a eso, y yo he seguido igual. Porque estoy jugada, o sea, no puedo ser incoherente, no puedo, después de no sé cuántos años de ejercicio académico, literario y de la litigación y de la magistratura, ser tibia en momentos en que se requiere ser fuerte. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Bailari. Doctora Llanes, comparto la opinión que tiene mi colega, el doctor Sosa Centurión, sobre usted. Y voy a hacer un poco de abogado del diablo o tratar de interpretar o hablar en nombre de Juan Pueblo. Me gustan las cuestiones de orden práctico. Y me quiero referir precisamente a las famosas medidas alternativas a la prisión. Es vox populi que se dan con una liberalidad asombrosa. Y se encuentra que un delincuente que acaba de matar a una persona gozaba de una medida alternativa a la prisión y tenía 11 antecedentes. Usted, con la experiencia que tiene, con los conocimientos que tiene, ¿podría decirnos qué medidas adoptaría de ser fiscal general del Estado para mejorar o paliar o impedir que esto continúe sucediendo? Porque con esta cuestión, el perjudicado es el hombre de a pie, el hombre de pueblo. Y yo creo que, como usted bien lo dijo, merece la protección de la ley. Usted va a ser representante de la ley. ¿Cómo pretende usted mejorar, paliar o suprimir esta liberalidad? Bueno, en primer lugar, hay que desandar el camino incorrectamente seguido en relación a las medidas cautelares. Resulta que la Constitución Nacional establece la excepcionalidad en la aplicación de la privación de libertad mientras dure el proceso. ¿Por qué? Porque rige el principio de inocencia, y mientras ese principio de inocencia no sea destruido con pruebas válidas y obtenidas objetivamente dentro de un juicio oral, entonces no se puede establecer la privación como pena anticipada. Eso en primer lugar, eso está tergiversado. Esa luego fue la razón por la que
se encaró la reforma del sistema procesal penal. Una de las razones, ¿verdad? Ese era el discurso, ¿no? Convirtamos a la prisión en pena anticipada. La Constitución establece la excepcionalidad, el artículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha instalado a nivel normativo, a nivel legislativo, pero no se ha, eliminado de lo cultural, de lo que normalmente estamos acostumbrados a entender que es el proceso penal. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, cuando se ve afectado por la criminalidad, lo primero que quiere es venganza. Como la venganza está prohibida y es el Ministerio Público el que tiene que expropiarse, para hacer de ese deseo para hacer justicia, entonces eso se tiene que hacer dentro de un marco civilizado que tiene sus reglas y que es el proceso penal. Eso es lo que está totalmente tergiversado. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una aplicación antojadiza y completamente maliciosa a veces de los institutos procesales. Y por otro lado, no se le informa a la sociedad de qué es cada cosa, para qué sirve. La sociedad tiene una idea falsa de lo que son las medidas cautelares. Ya creen que es el castigo y que porque un fiscal o un juez se propone o determina la aplicación de medidas alternativas, esto ya va a ir a lo pareí. No, ese es el proceso, esas son las reglas del proceso. Entonces primero hay que recomponer todo eso, siempre que esta sea la Constitución, ¿verdad? Y no se tenga mañana que modificar el sistema de Estado Social de Derecho. La libertad es una garantía suprema y se garantiza a través de la aplicación de estos mecanismos alternativos. Entonces, primero eso, y después, una vez que eso esté reencauzado, entrenar estrictamente y fuertemente a los operadores del sistema, en este caso de la Fiscalía, fiscales, para aplicarlo conforme a los presupuestos legales requeridos, ¿no? Porque el código son fórmulas que establecen cuándo se aplica la prisión preventiva, en qué caso, no porque el hecho sea grave. Acá, por ejemplo, hay una falsa creencia de que porque es un crimen, hay una ley que lo dice en contra de lo que dice la Constitución, de que hay que aplicar la prisión preventiva. Y si no hay elementos fácticos que incriminen el homicidio con el sospechado, por más crimen que sea, yo no estoy habilitado a aplicar la prisión preventiva, tengo que darle una medida alternativa. Y eso ya genera procesamiento ante el jurado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una ley y no se mira lo que dice la Constitución. Eso está totalmente tergiversado y se generó una antinomia feroz ahí que hace que funcione todo de cabeza. Entonces, eso más la mala aplicación de los presupuestos para aplicar la medida alternativa o la prisión en cada caso, es lo que hay que arreglar, lo que hay que corregir primero. Y después, una vez que esté corregido, pensando con optimismo, entonces aplicarla correctamente. La mayor parte de los problemas que tenemos en la justicia pasan por la incorrecta aplicación de las leyes. En algunos casos, directamente no se aplica. Hay normas que han caído en desuetudo. Por ejemplo, la oralidad en la audiencia preliminar, la inmediación no existen porque el juez no está. No se hace la audiencia. Viene un datilógrafo, uno le pasa un pendrive, ahí ya está todo el requerimiento, se carga, se hace un acta, luego firman las partes, el juez no se le escucha al acusado. Si hay posibilidades de hacer acuerdos legales para no ir al juicio, no existe ese espacio, no hay, porque está todo tergiversado. La Fiscalía permite, el Poder Judicial, obviamente que dice la Fiscalía, lo pide, lo acepta, entonces yo hago. Se pasan la pelota a cada quien y ninguno asume la responsabilidad de la tergiversación. Entonces, son todas esas cosas, doctor. Es que hay que ordenar, reordenar, establecer y después cumplir estrictamente la ley. Y no permitir más esta anomia en la que nos manejamos en gran parte, digamos, en el tema del sistema penal. Hablo por el sistema penal, bueno, no tengo tanta experiencia en los otros fueros, ¿no? ¿Tiene usted planes? Sí. Para mejorar esta cuestión. Claro, en relación justamente a lo jurídico, hacer desmontar todos los mitos y las falacias con respecto a la aplicación del sistema penal, ¿verdad? Porque yo no critico a los profesores que van a enseñar en ese centro de entrenamiento ni a los de la escuela judicial. Hay personas ilustres y muy capaces,
Pero hay muchos errores en cómo se está enseñando, por ejemplo, el derecho procesal penal, desde el modelo acusatorio y el rol que tiene que desempeñar el fiscal general, el Ministerio Público. Entonces, disculpen, no quiero ser de ninguna manera soberbia en este punto, simplemente estoy criticando como un ciudadano y profesional que me he encontrado con aberraciones relacionadas a la aplicación. Entonces, yo creo que hay que reencauzar, desmontar, ¿cómo se dice en términos informáticos? Resetear nuestro chip mental en relación a cómo estamos aplicando todo eso. ¿Por qué? Porque dimos un paso enorme con esta Constitución, con la reforma penal, Código Procesal Penal, con sus luces y con sus sombras, ley orgánica del Ministerio Público, ley penitenciaria, y con una modificación demagógica y populista de las medidas alternativas, retrocedimos 10 pasos nuevamente. ¿Por qué? Porque hemos sacrificado una garantía suprema del Estado Social de Derecho, que es el respeto a la libertad. Muchas gracias. Gracias, doctor Gil Baleari. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego de Pacielo. Doctora, comparto el criterio de las personas que me antecedieron y agrego el orgullo de ser mujer como usted. La consulta que quiero hacerle es la siguiente. Usted dijo que va a trabajar con eficiencia y diferenció de eficacia. Si tenemos en cuenta que la eficiencia es la relación entre el resultado y las necesidades y la eficacia es la relación entre el resultado y los medios, ¿cómo salvaría ese problema que existe, que escuchamos en todas las exposiciones que actualmente está existiendo en el Ministerio Público? Sí, y justamente pasa otra vez por el tema del ejercicio racional de la acción penal. En realidad ese es el rol protagónico del Ministerio Público en este modelo de ejercicio de poder. Esa misma configuración procesal hace que el Ministerio Público tenga que hacer una evaluación caso por caso de cómo va a imprimir la energía persecutoria. Entiéndase por ello todo lo relacionado a los materiales que va a utilizar, los recursos humanos, los tiempos, etcétera. Todo está hecho como para que se trabaje con eficiencia, desde los plazos que están establecidos en el Código Procesal para investigar, desde el momento que se le da hasta 6 meses, el fiscal que haga un buen análisis del despacho fiscal, enseguida va a saber en qué casos va a solicitar 6 meses de investigación y en qué casos va a tener una semana para ver si puede llegar a algún acuerdo o si se trata de un hecho flagrante, ya algún planteamiento abreviado, conclusivo, ¿verdad? Entonces, el modelo normativo exige que el fiscal sea eficiente. Y si el modelo normativo exige que sea eficiente, la planificación para los gastos y el presupuesto y los recursos y todo eso necesariamente tiene que pasar también por una racionalización. Y si el fiscal general del Estado tiene a mano los datos relevados por la Dirección de Política Criminal y por todos los otros organismos que componen la Fiscalía General, y puede conocer el mapa de la criminalidad conforme cómo se distribuye en toda la República, cuáles son los delitos más comunes en Caguazú, en Coronel Oviedo, en Central, en área metropolitana. Entonces no va a ir a ciegas en la elaboración de su presupuesto, va a tener una visión sobre las necesidades y las urgencias. Y sobre eso va a trabajar y sobre eso va a impartir las instrucciones generales, sobre eso va a reglamentar, sobre eso se va a mover. Entonces, esos recursos, por más de que puedan ser considerados insuficientes para el enorme compromiso y la enorme carga de trabajo que tiene, van a rendir, porque con esos recursos va a obtener mayores resultados. Pero si aplica la norma de la manera en que está diseñada, no como lo aplica actualmente. Actualmente directo imputa. Y eso es carísimo. Si uno hace un análisis, no tengo las cifras acá, pero si uno hace una indagación de cuánto cuesta cada caso, hasta el juicio oral y hasta la sentencia firme, es una enorme cantidad de recursos materiales, constituye, ¿verdad? Entonces, eso se va perdiendo por la mala aplicación de la herramienta procesal en este caso, que está diseñada para lograr la eficiencia. De hecho, del momento que se le
exige ser eficiente y se le da la herramienta y tiene todo como para lograrlo y no lo hace, bueno, entonces es un problema no de la herramienta, sino del operador. Entonces yo veo que el operador tiene que encarar de otra manera la utilización de la herramienta. No sé si me explico. Para ser eficiente, obviamente. Gracias, doctor Amparo. Tiene la palabra el doctor Damián Pérez Ascona. Gracias, profesor. Una cuestión técnica. ¿Qué observación le merece los hechos punibles de acción pública a instancia de parte? Que una vez instada la instancia, pasa a ser pública, pero a continuación el Ministerio Público, que hizo su esfuerzo y su labor, sin embargo, se ve obstruido de nuevo, porque el instador tiene derecho a retirar la instancia. ¿Qué observación le merece esa parte de la legislación? Bueno, en realidad eso forma parte de la organización del régimen de la acción, ¿verdad? El fiscal, los hechos punibles de acción pública, instancia de parte, son de acción pública, o sea, originariamente le corresponden al fiscal, pero como se trata de derechos, digamos, más privados de las personas, no son, digamos, en algunos casos conveniente de que sean ventilados dentro del proceso de acción penal pública. Entonces, el legislador le da la potestad a la víctima de que en caso de que el proceso se vuelva revictimizante para la misma, pueda tener la posibilidad de retirar nuevamente esa instancia. Entonces el fiscal se queda en el molde nuevamente. Es una concesión que le da el legislador a la víctima, que en este sistema tiene una intervención restringida, digámoslo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anteproyecto, si bien es cierto, propuso la querella conjunta con el Ministerio Público, finalmente en el Parlamento eso se desechó y se instauró la querella adhesiva, que le da una participación restringida a la víctima, porque depende obviamente de los tiempos y del fiscal, del titular, ¿verdad? Y en relación a los delitos a instancia, se organizó de esa manera, como para darle también alguna chance a la víctima de que en caso de que el proceso se vuelva peor que el hecho mismo, entonces tenga la facultad de retirar. No tengo yo objeciones con respecto a eso. Creo que son maneras racionales de distribuir el ejercicio de la acción dentro del sistema. Ok, gracias. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. ¿Algún otro miembro que quiera consultar? Los señores miembros del Consejo, tienen la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buenos días, doctora Llanes. Buen día. Usted había manifestado que es más barato prevenir, que sería más barato prevenir que combatir. Con relación a los crímenes de secuestro, que hoy en día está azotando a nuestra sociedad, ¿cómo se implementaría a su criterio esa política de prevención? Bueno, en realidad existen diversos aspectos que hay que considerar en materia de hechos punibles tan graves como el secuestro, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los índices, los factores que generan o las causas que generan, qué tipos de secuestros hay, porque sabemos que tenemos el secuestro extorsivo típicamente correspondiente a la criminalidad ordinaria, y también tenemos los secuestros cometidos por estas facciones terroristas o guerrilleras como el EPP, por ejemplo. O sea, hay que encarar teniendo en cuenta los orígenes y los factores que están en juego. O sea, en el caso de los secuestros cometidos por el EPP, hay que considerar la población civil que está inmersa o incursa también en el área de actividad de este grupo criminal. O sea, hay muchos aspectos, doctor. Yo no tengo aún consolidado todo lo que puedo llegar a hacer en el ámbito de los hechos punibles contra la libertad de las personas, pero entiendo que es complejo, que requiere un análisis serio de todos los insumos que la política criminal me puede dar al respecto, y que sobre todo requiere que la decisión se tome de manera conjunta con todos los organismos del Estado involucrados en la lucha contra este flagelo. Gracias. Gracias, doctor Claudio Baqueta. Tiene la palabra el doctor Cristian Grijovic. Buen día, doctora Llanes. Buen día.
Usted, cuando se refirió a su percepción personal con respecto al Ministerio Público, nos dijo que a su criterio es la institución que más ha crecido a nivel orgánico y administrativo. Y destacó eso como positivo, pero también nos dijo algo interesante con respecto a que en estos 17 años de aplicación del sistema penal, nadie se detuvo a analizar en qué situación estamos. Sí. Yo celebro eso y veo que estas audiencias por lo menos nos sirven para analizar esa situación. Antes de analizar, dijo usted, antes de una reforma legislativa se debería analizar. Yo creo que usted habrá hecho su análisis para estar en esta audiencia. ¿Qué es lo primero que reformaría en todo caso? En relación al Código Procesal Penal, que es lo que, digamos, tengo más de cerca, yo incluiría nuevamente a la víctima a través de la querella conjunta, ¿verdad? Porque no digo que el Ministerio Público sea incapaz, con toda la organización y los recursos que se le ha dado, ha hecho un papel digno en la mayoría de los casos. Quizás eso no esté bien comunicado, difundido, y por otro lado están estos desfasajes de los que le hablé. Pero yo considero que si se le va a dar una protección real a la víctima, también tiene que participar de manera autónoma dentro del proceso penal, y no depender de la voluntad de un Ministerio Público a quien se le exige muchísimo y no da abasto en muchos casos. Entonces, a veces la impunidad está por el lado de que al fiscal se le acabó el plazo, no organizó adecuadamente su despacho fiscal, no pudo llegar a la acusación, y la víctima no puede hacer absolutamente nada porque es apenas un querellante adhesivo. Por otro lado, también creo necesaria incorporar la acción popular, porque el Ministerio Público, dentro de la concepción constitucional, no solamente debe ejercer la acción, sino que debe velar también por intereses difusos, por el derecho de los pueblos indígenas, por el medio ambiente. Y de repente, sin una herramienta que le permita participar o intervenir de manera colectiva a la sociedad, el Ministerio Público tampoco puede satisfacer todos los reclamos en esos aspectos y se vuelca nada más que a la acción penal, como dicen algunos. No es solamente el aspecto penal, están los otros aspectos. Y bueno, yo creo que hay que fortalecer nuevamente el modelo con esos institutos, ¿verdad? Otra cosa que creo que hay que recuperar, que se ha perdido, porque son los retrocesos que ha sufrido el sistema penal, es el tema del plazo razonable, que también se ha sufrido modificaciones y hoy no existe, hoy directamente no es posible contar cuánto es lo razonable que puede durar un proceso, pues no se puede luego contar, porque hay que descontar los incidentes, las apelaciones, que son herramientas del ejercicio del derecho a la defensa, de las partes en general. Y desapareció el plazo razonable. Y esa es una normativa, está en el pacto de San José de Costa Rica, y la misma Constitución establece la utilización racional del tiempo. Entonces, nosotros hemos suprimido esa posibilidad y los procesos nuevamente se eternizan. Yo sé que las razones por las cuales se ha modificado tiene que ver con la impunidad que ha generado, las dilaciones indebidas que los jueces no han sabido administrar y han precipitado en extinción de procesos penales graves, grandes y reclamados por la sociedad. Entonces, esa es la razón principal por la que se modificó ese artículo. Y yo considero que se tiene que volver a establecer el plazo razonable. Podemos discutir el tiempo. Podemos decir, por ejemplo, que para los crímenes 6 años puede ser un plazo razonable de duración máxima del proceso penal, para los delitos puede ser 3 o 4 años. O sea, en ese aspecto yo creo que podemos discutir y podemos inclusive utilizar los insumos estadísticos para saber cuánto tiempo realmente necesita un proceso para llegar a buen puerto y no extinguirse, ¿no? Esas son las modificaciones que considero que se tienen que, las reivindicaciones que hay que hacerlas dentro del modelo. Y después de ver si anda la maquinaria. Y no cercenarla antes de ver su funcionamiento, probar su funcionamiento pleno. Gracias, doctora.
Otra cuestión que nos ha hablado es sobre la política criminal, y habló usted de tomar las riendas de la política criminal por parte del Ministerio Público. Dos situaciones o dos flagelos que están latentes o incipientes en nuestro país, que por experiencia de otros países vemos que si se deja estar, avanzarían y tomarían todos los estamentos: el terrorismo, caso del EPP, y el crimen organizado. ¿Hacia dónde dirigiría esas riendas del Ministerio Público en ese sentido? Bueno, con lo mismo que le dije al doctor Baqueta, o sea, son hechos punibles de criminalidad compleja, ¿verdad?, que requiere no solamente una intervención de los organismos estatales involucrados, sino inclusive cooperación internacional, porque son delitos que generalmente tienen consecuencias transnacionales, de hecho son transnacionales para algunas legislaciones. Entonces, encarar desde esa perspectiva las estrategias y los planes y los métodos y los mecanismos de lucha contra esos flagelos, o sea, no son delitos menores, tienen alta implicancia en diversos órdenes, son conexos con otros hechos punibles: lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, trata. Abarca una serie de hechos punibles y se tiene que encarar de manera compleja por la complejidad misma que tiene el fenómeno. Gracias, doctor Kristovic. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Corona. Buen día, doctora. Buen día, doctor. En atención a la experiencia que tiene, el bagaje en el Ministerio Público como jueza, en el ejercicio de la profesión, la docencia, realmente tengo dos preguntas. La primera es relacionada con lo que planteaba también el doctor Baqueta y el doctor Kristovic, con la política criminal. Es un tema recurrente realmente. Señalaste de que se tiene que encaminar de manera interinstitucional. Yo creo que es el mecanismo. ¿Qué propuesta de manera concreta tiene? Si es necesaria una normativa especial o el Ministerio Público, de ser fiscal general del Estado, tiene esa posibilidad de liderar, llevar adelante, promover, encarar de manera decidida la política criminal, porque no solamente eso pasa por crímenes organizados, también delitos que son realmente el pan de cada día de la sociedad. A través de una política criminal se puede visualizar y se puede buscar la forma, no precisamente erradicar, sino reducir, mejorar, por un lado. Y por el otro, ¿qué opinión tiene con relación, desde la perspectiva del Ministerio Público, de la prejudicialidad penal? Fundamentalmente en el ámbito tributario, donde se generan de repente hechos punibles. ¿Estaría de acuerdo? ¿Tiene alguna opinión con relación a la prejudicialidad penal? Bueno, en relación a lo primero, como he dicho anteriormente, acá lo que no hay es una coordinación de acciones. El Ministerio Público, en su ley orgánica, tiene establecida la dirección de política criminal, después tiene facultades específicas que tiene que realizar en el relevamiento de los datos estadísticos, los insumos, etcétera, para proyectar cómo va a ejercer esa acción penal. Todo eso ya está legislado. Los otros organismos del Estado, tengo entendido que el Ministerio del Interior también tiene, o un departamento o una dirección, no sé qué rango tiene, de política criminal, que también tiene trabajos muy interesantes. Entiendo que el Poder Legislativo, también dentro de las diversas comisiones, debe tener un área que se encarga de compatibilizar todas esas informaciones, consolidarlas y utilizarlas para la política legislativa que va a tener en materia penal. O sea, todo eso está relacionado, y lo que yo considero que falta es la coordinación. No sé si mi visión es demasiado
ambiciosa y soberbia en relación a que el fiscal tiene que liderar. Yo creo que tiene que ser así porque él es el promotor de la acción penal, finalmente, él es el que está en la arena, peleando contra él, el que tiene más cerca la criminalidad. Los otros actores están en gabinetes analizando el fenómeno criminal y dictando las leyes, el poder legislativo, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque no hay una coordinación. La acción penal o el sistema acusatorio va por un lado y el poder legislativo por otro. O sea, esas leyes que modificaron el sistema penal en este corto tiempo en que aún todavía no terminó la implementación, así lo reflejan, de que no hay esa coordinación. Entonces, yo creo que el fiscal general del Estado, por el rol que tiene el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y en el manejo del ius puniendi, es el que debe liderar, porque es un líder natural, surge del diseño legal y es el que va más cómodamente proporcionar la materia prima para trabajar y trazar las estrategias gubernamentales, legislativas, etcétera, procesales en relación al ejercicio del poder penal. Y con respecto a la prejudicialidad en materia tributaria, me dijo usted, tengo entendido de que no sé si hubo alguna modificación, no creo haberme perdido de alguna modificación legislativa en el tema. El hecho de la calificación de qué es, digamos, considerado impuesto y qué no, lo tiene la unidad técnica que está en el ministerio respectivo, ¿verdad? Entonces, del momento que ellos, que son los técnicos, no determinen que acá hay una evasión, entonces el Ministerio Público no tiene aún la posibilidad de investigar o configurar evasión para abrir una causa penal en ese sentido. Entonces, es una instancia previa necesaria por el tecnicismo que tiene. Un fiscal penal no tiene, seguramente que tendrá técnicos dentro del Ministerio Público, pero no tiene la experticia y la capacidad como para determinar qué es a nivel técnico una evasión. Sí lo tiene el organismo especializado en este caso. Entonces, en relación a ese tipo de prejudicialidad, me parece que está bien organizada la manera en que está. Ahora, en relación a otros delitos, está obviamente establecido en el Código Procesal Penal que si un hecho punible, o sea, uno de los elementos del tipo penal depende de que otro tribunal lo determine, entonces obviamente eso paraliza cualquier proceso penal en la instancia en la que se encuentre, ¿verdad? Porque necesariamente para construir un caso penal yo tengo que tener todos los elementos del tipo penal que invoco para llamar a ese caso, para calificar ese caso. Sí. Gracias, doctora. Gracias, doctora Adrián Salas. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctora. Buenos días. Para no hacer preguntas sobre repreguntas, yo le quisiera hacer dos preguntas a su opinión y una prácticamente procesal conforme a su experiencia profesional. Sí. En cuanto a la transparencia, si usted nos puede dar dos ideas que implementaría en el caso de que sea fiscal general del Estado, y también el rol con los fiscales adjuntos, porque en este foro se ha hablado que prácticamente los fiscales adjuntos aparentemente están en sus despachos, pero no visitan a sus agentes fiscales. ¿Cómo usted dos medidas implementaría para con los agentes fiscales? Y una última, en los casos de acciones públicas, ¿puede el Ministerio Público promover la causa respectiva por el mero uso del parte policial? Y en caso afirmativo, ¿qué requisito debe reunir el parte policial para que el agente fiscal pueda promover la acción pública basándose en ese instrumento? Bueno, voy a empezar por el final. 3 son los actos iniciales del procedimiento: las intervenciones policiales preliminares, la denuncia y la querella. La intervención policial preliminar está, digamos, materializada en el parte policial y alguna que otra acta que pudo haber, digamos, recabado en esa ocasión, ¿verdad? Es un acto inicial del procedimiento, está así legislado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con relación al parte policial? Que cuando llegan al juicio, prácticamente es como el documento sacrosanto, y no es así. Eso es un resabio del sistema anterior.
Es un resabio del sistema anterior que empezaba todo con eso y el parte policial venía como quería y el juez instruía en consecuencia. El parte policial es un acto inicial del proceso penal, una llave que abre la maquinaria para que se empiece el ejercicio de la acción penal. El fiscal, a partir de ese parte policial, toma conocimiento de la noticia criminis, como decimos nosotros, y a partir de ahí impulsa las acciones pertinentes para poder esclarecer ese hecho y llegar hasta donde pueda llegar con él mismo, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué se puede, digamos, modificar en relación a eso. Simplemente se tiene que aplicar la ley, como dije hace rato, como está establecida, ¿verdad? Sin desvirtuar sus objetivos político-procesales, ¿no? ¿Y qué requisitos debería reunir el parte policial para que tenga entidad? En primer lugar, tiene que estar bien escrito, en lenguaje que podamos entender todo, tener los datos, obviamente, del hecho, porque el suceso fáctico es el que nos interesa, a partir de lo cual nosotros hablo ya como fiscal, para investigar y en todo caso plantear algún tipo de solución. No, tiene que tener una relación fáctica clara, concisa, no requiere una calificación jurídica, por ejemplo. La policía suele querer calificar. ¿Por qué? Porque también está entrenada en el colegio de policía a conocer parte del Código Penal y dice hecho punible contra la propiedad. Está bien. Es el epígrafe del capítulo. A lo mejor no sabemos todavía si es hurto, si es robo, etcétera. Pero no está obligada a hacerlo. Simplemente un relato fáctico y los datos que tenga de quienes pudieron tener conocimiento, etcétera, como para que el fiscal a partir de ahí pueda poner en funcionamiento toda la parafernalia de herramientas que tiene para investigar. Eso nada más. Con relación al... ¿Me recuerda, por favor, que me perdí? En cuanto a la transparencia y los fiscales adjuntos, dos ideas otras. Sí, con relación a la transparencia, obviamente, implementar el sistema de concursos desde el primero al último funcionario. Obviamente los cargos de confianza están exentos de la obligatoriedad del concurso público, pero los otros cargos sí, de manera que se pueda controlar el manejo racional, como dije hace rato, de los recursos y de la designación de las personas, respetando la carrera fiscal, porque hay toda una normativa al respecto que debe ser desarrollada. Con relación a la administración misma del Ministerio Público, rendir cuentas, las cuentas que dice la ley orgánica y otras más que no exige necesariamente la ley orgánica, pero que la ciudadanía de repente puede querer saber. A eso me refería cuando dije un mayor acercamiento a la ciudadanía, contándole qué es lo que se hace en el Ministerio Público, cómo se gasta el dinero, rindiendo cuentas a la sociedad a quien se representa. Esos serían dos aspectos así, dichos a grosso modo, como para instalar la transparencia. Y en relación a las declaraciones juradas de los fiscales, si bien es cierto, hasta la Contraloría, el órgano constitucional encargado de ellos, también imprimir, digamos, otros controles internos en relación al fiscal, a sus emolumentos y a su estilo de vida. O sea, hay muchas cosas que uno ve en la vida cotidiana durante la litigación, etcétera, y uno sabe cuánto gana un fiscal, uno sabe cuánto gana un funcionario, y uno mira el nivel de vida y dice, bueno, acá hay algo que no está, digamos, cerrando. Entonces, establecer mecanismos. En relación a eso, cuando hablé sobre la prevención de los actos de corrupción, porque el combate a la corrupción está prácticamente todo planificado con las unidades anticorrupción, a nivel investigación penal, con la inspectoría, el tribunal de disciplina, a nivel control interno del funcionariado. Pero yo creo que hay que tipificar, por decirlo de alguna manera, las situaciones de conflicto de interés también, que hay muchísimas, que se dan todo el tiempo, y sobre todo en una institución tan grande como el Ministerio Público, que está extendida por toda la República con tantos funcionarios, ¿verdad? Entonces, eso se puede ya, a partir del derecho internacional al cual el Paraguay se ha adherido, los convenios anticorrupción, etcétera, de las Naciones Unidas, ahí está definido lo que eso es. Y eso se puede bajar a la realidad normativa, interna o, ¿por qué no?, a través de una ley reglamentaria. Y de esa manera incorporar una herramienta más para la prevención, porque eso te ciñe, te constriña a hacerlo. Entonces, cuando más especificado está, es más difícil
incurrir en lo contrario, ¿verdad? Y el otro punto, doctor, disculpe. En relación a los fiscales adjuntos, y bueno, son funcionarios que representan al fiscal general, inclusive los suplen cuando es recusado, en alguna medida tiene que ausentarse, son prácticamente fiscales generales en el territorio en el que están asignados y tienen que, a imagen y semejanza del fiscal general, cumplir a cabalidad el rol con los funcionarios que tienen a su cargo, ¿verdad? Yo considero que el fiscal general y el adjunto en este caso, tiene que ser un líder del equipo de trabajo, no una autoridad inalcanzable. Porque muchos fiscales a veces me dicen, a veces en espacios así académicos, dicen, pues yo nunca puedo consultar eso con mi fiscal adjunto porque él no está o porque no vive luego acá. Y tengo comunicación con fiscales del interior de la República que a veces me preguntan cuestiones así técnicas o procesales, y yo le digo, ¿cuáles son las instrucciones generales? Y hay algunas instrucciones particulares en relación a esto. Y me lee y no tiene que ver, no tiene nada que ver. Hay una distancia enorme. O sea, yo creo que hay que asumir realmente el rol de jefe y líder de los equipos de fiscales en todo el territorio de la República, porque de lo contrario, esto pierde fuerza. Pierde completamente fuerza. El fiscal delega prácticamente su poder en él y él tiene que cumplir a cabalidad esa delegación que le da el fiscal general. Gracias, doctor Carlos Rocabrera. Doctora Carolina Llanes, le voy a hacer una consulta del auditorio. ¿Qué propuesta tiene para que sea una realidad el cumplimiento del respeto al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas del Paraguay, muy abandonados y desconocidos y discriminados? Bueno, el Código Procesal Penal, la Constitución y el Código Procesal Penal establecen procedimientos especiales, ¿verdad? En relación a delitos cometidos por integrantes de los pueblos indígenas, preservando fundamentalmente el derecho consuetudinario, sus costumbres, sus características idiomáticas, culturales, etcétera. Sin escapar, obviamente, del sistema penal propiamente dicho, en caso de que se hayan cometido hechos punibles graves y estos tengan que ser castigados. Pero para los hechos punibles considerados de menor entidad o de menor gravedad, existe una específica normativa que dice que se permitirá que sean resueltos o solucionados a través de las costumbres de estos pueblos indígenas. Inclusive el artículo 26 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de la extinción como respuesta al conflicto penal cuando se trata de hechos punibles cometidos por integrantes de los pueblos indígenas, ¿verdad? Yo particularmente, durante mi experiencia como magistrada, tuve un solo caso de hecho punible, una audiencia preliminar me tocó participar, de hecho punible cometido por un integrante de las comunidades indígenas. Y tuve la posibilidad de observar todo ese comportamiento desde el idioma que no teníamos posibilidad de entender porque no era ni siquiera guaraní, creo que era nibaclé, una cosa así, a través del intérprete, las costumbres y el modo en que ellos querían solucionar ese conflicto. Era un hecho punible de homicidio. Si bien es cierto, se dio fuera del ámbito, digamos, de donde ellos viven, pero uno de ellos era integrante de esa comunidad, a través de una excitación emotiva, etcétera, y nos costó más de una audiencia tratar de entendernos y llegar al acuerdo que queríamos llegar para la aplicación de un procedimiento abreviado con suspensión de la ejecución de la condena y con el control de la probation por el cacique de esa comunidad. O sea, ¿por qué digo y cuento todo esto? O sea, no es común tener, por lo menos en la capital, procesos penales de esas características. Entiendo yo que en otras áreas de la República eso se puede dar con mayor frecuencia. Y hay que tener no solamente una aplicación estricta de lo que dice la ley que ya está establecida, sino que hay que humanizar el desarrollo del proceso penal, con mayor razón aún tratándose de estas comunidades, de estas minorías mucho más vulnerables por todo lo que dije en relación a las costumbres, el idioma y todo eso. O sea, la humanización del trámite, la humanización de la administración
de Justicia a partir del Ministerio Público cuando se trate de minorías, que en este caso lo son los pueblos indígenas, al efecto de cumplir con la Constitución y la ley. Gracias, doctora Carolina Llanes. Doctora, por secretaría se le ha hecho llegar una denuncia que nos hicieron llegar también al Consejo. Le hago un resumen rápido de esta denuncia. Usted tiene la copia en extenso. Sí. La doctora Carolina Llanes, a los más integrantes del Consejo, objeto de formular nuestra objeción a la postulación de la doctora Carolina Llanes en el cargo de Fiscal General del Estado. La candidata fue abogada, agente fiscal, juez penal y miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, entre otros cargos. Nuestra objeción se basa a su postulación como representante, en su carácter de representante del Instituto de Previsión Social, atendiendo que pese a la jurisprudencia constante y uniforme de fallos en contra de la institución, la misma se ha negado, no ha recomendado, no ha iniciado acciones concretas para permitir el pago de beneficios acordados en el contrato colectivo de condiciones de trabajo a los jubilados y funcionarios del Instituto de Previsión Social. Se ha opuesto al mismo y ha iniciado continuaciones para impedir otorgamiento de beneficios, siendo responsable de que la institución haya perdido con costa todos los procesos iniciados en su contra vinculados a la cuestión. El contrato colectivo establece que por lo menos aquel trabajador que el trabajador que se acoja a los beneficios de la jubilación o pensión y que haya prestado servicio al instituto durante menos 15 años, con excepción a lo establecido en la ley 430, tendrá derecho a percibir en el momento de su retiro una gratificación especial de 6 meses de salario por única vez. El pago se efectuará al producirse el retiro. La Corte Suprema ha resuelto en numerosos casos que se trata de un derecho acordado para los jubilados que debe ser cumplido por el empleador. Cita los acuerdos y sentencias. El último caso resuelto fue el acuerdo de sentencia número 1217, el 30 de diciembre de 2015, dictado por la Sala Penal. En el juicio, menciona el juicio, que también fue por los trabajadores. El contrato colectivo de condiciones de trabajo y luego de su esfuerzo como funcionario son varias las personas que aún se encuentran buscando justicia. La doctora María Carolina Llanes Ocampo ha accedido a la institución desde hace unos años, pero tuvo un tiempo suficiente para enmendar la situación. Pese a ello, siguió interponiendo recursos y oponiéndose sin motivo a la posición sostenida invariablemente por el Tribunal de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Solicitamos que la candidata explique en audiencia pública su posición en los numerosos casos presentados por las personas detalladas en las acciones de amparo, pronto despacho y consejo administrativo iniciadas en cada una de ellas. Sí. Un resumen, es sí. Un poco más largo, pero en esencia es eso. Bueno, en realidad la denuncia es falaz y temeraria, porque es la segunda vez que me hacen la misma denuncia en otro concurso público, también es exactamente la misma cosa. Fui directora jurídica en el IPS desde el 2013 hasta el 2015. ¿Cuál es la función del director jurídico? Es un mandatario del Consejo de Administración, que es la máxima autoridad, que recibe un mandato general y especial a través de su representante legal, que es el presidente de ese Consejo de Administración. ¿Cuál es, el objetivo de ese mandato? Representar y defender los intereses de la institución en los casos, en los procesos en que sea demandante o demandado. Esa es la función principal y es un funcionario mandatario. Él no tiene facultades, director jurídico, no tiene facultades autónomas para tomar decisiones de en qué caso va a apelar, en qué caso va a desistir, en qué caso se va a allanar. De hecho, la reglamentación interna del IPS, acá hay una resolución del Consejo del año 2006, 073 del año 2006, se inspira en el artículo 168 del Código Procesal Civil, donde expresamente para desistir o allanarse o no apelar se requiere un poder especial, y si no existiera el poder especial, el presidente, que es el representante legal, debe firmar en cada caso en que el director jurídico no va a apelar o va a desistir o se va a allanar. ¿Cuál es la historia de estas demandas que tiene el IPS en reclamo de este beneficio de los 7 salarios? Hace aproximadamente 13 años, yo todavía no estaba en la institución, en virtud de un contrato colectivo de condiciones de trabajo, se ha establecido como compromiso del empleador, en este caso, el otorgamiento de 7 salarios básicos de funcionarios
a cada funcionario que se jubile. Lo que no se previó es que esos salarios no se pueden pagar del fondo de jubilaciones, porque el fondo de jubilaciones solamente tiene como objetivo pagar a los jubilados. Está claramente en la ley orgánica que no se puede sacar dinero de ahí para pagar a funcionarios. Ese es el primer aspecto o digamos obstáculo legal. Eso no se previó. Yo entiendo que fue una concesión graciosa y de la autoridad en ese momento y no previó cómo lo iba a satisfacer. ¿Qué pasa con pagarlo después? El rubro 173 de la ley de presupuesto, que habla de las gratificaciones y subsidios y ese tipo de emolumentos, dice que solamente se puede pagar al funcionario que es activo, que esté en las partidas de personal, en las listas de personal. Y el jubilado ya deja, desde el momento que se jubila, al día siguiente ya no es funcionario activo. Entonces, ¿qué pasó? No se le podía pagar del fondo de jubilaciones porque era salario. Y tampoco se le podía pagar del rubro 133 porque ya dejó de ser funcionario. Y con ese problema están hasta hoy. Entonces, ¿qué hacen los jubilados? Con razón, legítimamente. O sea, yo no discuto la legitimidad del reclamo. El reclamo es válido. Plantean primeramente pedidos a la máxima autoridad y obviamente como no se puede, encima son masivas las demandas porque no son 2 o 3, sino que son 300, 400 en cada año hay. Entonces plantean las acciones, ya sea ante el tribunal contencioso o ante el fuero laboral, porque se interpreta de dos maneras, como un incumplimiento del contrato colectivo de trabajo que tiene implicancias laborales o como una negativa administrativa cuando el consejo te dice no te voy a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Esas demandas están ahí. En algunos casos se plantean, el director jurídico tiene que defender a su mandante, que es el Instituto de Previsión Social, con los recursos procesales establecidos para el efecto. Si tiene que oponerse a las demandas, se tiene que oponer, porque no recibe ninguna instrucción en contrario. En cada situación en que se han planteado demandas de 7 salarios, la dirección jurídica, entonces a mi cargo, ha informado al Consejo de Administración sobre la situación y qué íbamos a hacer. En algunos casos, no me tocó a mí, pero supe en otros ejercicios, se ha pagado cuando, por ejemplo, las demandas han sido de 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque el Instituto de Previsión Social tiene un rubro de judiciales, del cual puede pagar las demandas. Pero ese rubro tampoco es suficiente cuando se trata de demandas masivas así, donde también de manera ya artificiosa se inflan con los supuestos intereses, honorarios, etcétera, y se constriñe al instituto a pagar, se llega a la ejecución inclusive y al embargo de las cuentas. Se embargan masivamente las cuentas, aunque los montos sean menores. Y toda esa problemática está instalada en el IPS desde hace años. El tiempo que me ha tocado ser directora jurídica, simplemente me he remitido a cumplir el mandato que se me otorgó. En el Poder General y el Poder Especial, caso por caso. Nunca me han autorizado a desistir, salvo, como dije, esos 2 o 3 casos pequeños en los que se ha llegado a acuerdo y se ha pagado porque eran montos relativamente pagaderos. En los otros casos he tenido que oponerme a apelar a pesar de las sentencias a favor de los jubilados, ¿verdad? Y eso los jubilados consideran de que es una, arbitrariedad de mi parte y me reclaman como si yo tuviese la autonomía como para tomar decisiones por mi cuenta en ese sentido. Por otro lado, el IPS siempre está, aunque decida pagar, aunque la máxima autoridad le diga, por ejemplo, al director jurídico, vamos a pagar y este caso, tiene que sujetarse a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, hay toda una espera porque hay otros procesos que están antes, etcétera. En eso básicamente consiste el problema y el reclamo que yo considero inapropiado o digamos incorrecto, en que pretender de que la directora jurídica en ese entonces haya propiciado el pago. Eso era directamente
imposible porque el único que tiene potestad para hacerlo es el Consejo de Administración. Gracias, doctora. Con esto concluimos su exposición. El Consejo de la Magistratura, Secretaría mediante, le va a informar en la siguiente etapa en este proceso. Le agradecemos su participación. Al mismo tiempo, si usted quiere agregar algo, podrá hacerlo en esta ocasión, solicitándole la brevedad en su caso. Muchas gracias. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Con esto concluimos las audiencias públicas de la fecha, recordando que uno de los postulantes ha solicitado nuevamente, ha solicitado la recalendarización de su audiencia. Agradecemos a Paraguay TV, a TV Cámara, Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara, a los señores miembros del Tribunal de Honor, a los señores miembros del Consejo de la Magistratura, al Colegio de Abogados del Paraguay que está acompañando permanentemente. Será hasta el día de mañana. Gracias. Bien, hola, hasta luego.